Muy buenos días, estimados estudiantes. Ahora con el tema de la atmósfera. Muy bien, como podemos observar en esta imagen, vamos a tratar pues nuestro tema acerca de las capas externas de la Tierra. La semana pasada hablamos sobre las capas internas, ahora nos toca hablar acerca de las capas externas. Como podemos imaginar acá, por ejemplo, ver planeta Tierra, ¿no? Acá la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos acerca de la atmósfera, no? Sabemos, gracias a la atmósfera es posible, pues, que la música se propague y podemos escuchar diferentes tipos de canciones, melodías, gracias al eco, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, la atmósfera pues es la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra. Está constituida ¿por qué? Por el aire, ¿no? Que se origina hace miles de años que se originó, ¿no? Hace miles de años cuando la Tierra pues experimentó una gran actividad volcánica. Muy bien, ¿cuál es la etimología de la atmósfera? La etimología deriva de dos voces griegas, atmos, que significa vapor, aliento, epsaira, que significa esfera. Por lo tanto, la palabra atmósfera significa esfera de gas, ¿no? Que está constituida ¿por qué? Por aire. Muy bien. Entonces, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, compuesta por una variedad de gases, ¿ya? Por una variedad de gases y otras sustancias, ya sean líquidas y sólidas en suspensión. Cuando hablamos de sólidas, estamos hablando de la parte del continente, y cuando hablamos de la parte líquida, estamos hablando de los, ¿no? Océanos, ¿ya? De los océanos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores? ¿No? ¿Cómo se originó, por ejemplo, la atmósfera? ¿No? ¿Cómo se originó la atmósfera? La atmósfera se habría originado, ¿no? A través de la formación, ¿no? De la actividad volcánica hace miles de años, ¿no? Hace miles de años, ¿no? Entonces, los gases y vapores que forman la primitiva atmósfera fueron pues el resultado de la combustión de las rocas, ¿no? Actualmente pues es la actividad, ¿no? Actividad volcánica. ¿Y cuáles son los factores de la atmósfera? Los factores de la atmósfera son dos: la gravedad terrestre y la energía solar. Entonces, hablamos primero de la energía solar. La energía solar dice que dinamizan las moléculas de aire de la atmósfera formando diferentes meteoros. O sea, ¿qué quiere decir? La energía solar, cuando va dinamizando, ¿no? Va aumentando su velocidad, lo que nos permite que el aire, ¿no? Ascienda sobre la superficie terrestre, como podemos observar en esta imagen, o acá también. La gravedad terrestre. ¿Por qué es importante la gravedad terrestre? La gravedad terrestre retiene e impide que los gases y vapores escapen al espacio exterior. Como dice acá, mantiene los gases próximos a la superficie terrestre. Esa es la gravedad terrestre. Composición de la atmósfera. ¿Cuál es la composición? Pero antes de la composición tenemos el espesor de la atmósfera. ¿Cómo es el espesor de la atmósfera? El espesor del atmosférico, ¿no? De la atmósfera, o es el espesor del atmosférico, es variable siendo mayor en la zona ecuatorial y menor en las zonas polares. ¿Ya? O sea, el espesor mayor en la zona ecuatorial y menor en la zona polar. Entonces, está compuesto de los siguientes elementos químicos. Por ejemplo, nitrógeno tiene 78%, o sea, 78%, ¿no? Pero lo vamos a redondear.
Nitrógeno 78% es la mayor cantidad. Oxígeno 20%, argón, ¿no? 0,93%, neón, por ejemplo, neón, helio, criptón, etcétera, hidrógeno, otros, el 1%. Entonces, en forma general. Muy bien, también tenemos, por ejemplo, los componentes variables, los gases variables. Los gases variables, estamos hablando del vapor de agua, anhídrido carbónico, hielo y el ozono. También tenemos los elementos contaminantes de la atmósfera. Por ejemplo, estos elementos nocivos se encuentran pues en la atmósfera provocando la contaminación atmosférica, lo cual nos va generando pues alteraciones, afecciones en las funciones que desempeña la atmósfera. Entre los principales elementos de la contaminación de la atmósfera tenemos como por ejemplo el dióxido de azufre produce las lluvias ácidas. El dióxido de carbono produce el recalentamiento global, o sea, el calentamiento global. El monóxido de carbono produce, pues, enfermedades respiratorias. Y el clorofluor carbonado produce el agujero en la capa de ozono. Es uno de los gases más contaminantes para la capa de ozono. Muy bien, la estructura de la atmósfera. ¿Cuáles son las estructuras? La atmósfera está estructurada de la siguiente manera. De acuerdo a su composición química, ¿no? De acuerdo a su composición química y de acuerdo, ¿no? A sus propiedades físicos, ¿no? Según sus propiedades físicos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la atmósfera y ¿no? Tenemos, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, lo que es normal, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, y finalmente la exósfera, ¿ya? Entonces, las primeras capas, según, por ejemplo, su composición química, es la atmósfera y la heterosfera. En la atmósfera está, pues, la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Y en la heterosfera está pues a partir de la termósfera y la exósfera. Como podemos observar en esta imagen, en la troposfera pues vamos a observar todos los fenómenos climatológicos, todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Las lluvias, etcétera. Es la capa más ruidosa, turbulencia. En la estratosfera ya es la capa más tranquilita. Por aquí pasan pues los aviones supersónicos. También acá está la capa de ozono que nos protege, ¿no? Está, por ejemplo, acá ya en la mesósfera, las ondas de radio, ¿no? Las primeras ionizaciones, los rayos cósmicos. Y en esta parte de la termósfera, las telecomunicaciones, las auroras boreales, etc. Y en la exósfera, pues, está el famoso llamado, ¿no? La magnetosfera que nos protege de los vientos polares. Clasificación de la atmósfera. Hemos clasificado en dos, ¿no? Muy bien, entonces, según su composición química. Según su composición química, la atmósfera se clasifica en homósfera y heterosfera. O sea, que dice, se puede distinguir varias capas según distintos criterios. Composición poco utilizado, que la temperatura es más utilizada. Entonces, en la atmósfera, ¿por qué se caracteriza la atmósfera? La atmósfera se caracteriza de acuerdo que está, por ejemplo, ¿no? Se caracteriza por presentar las siguientes características, ¿no? Porque comprende hasta los 80 kilómetros, desde el nivel del mar, o sea, desde los 0 metros hasta los 80 kilómetros de altitud aproximadamente. Está compuesto por gases pesados, ¿ya? Está compuesto por gases pesados, principalmente por lo que son más abundantes como el nitrógeno y el oxígeno. Su distribución es homogénea con variación a la altitud. Comprende las tres primeras capas de la atmósfera, ¿no? La troposfera, la estratosfera y la
mesósfera, o sea, y la parte de la mesósfera. Muy bien, entonces a esta capa se le denomina como el aire, porque aquí está más concentrado el oxígeno. En la heterósfera se caracteriza, ¿no? Porque aquí prácticamente está desde los 80 kilómetros de altitud hasta los 1000 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? 1000 a 10.000, hasta la parte exterior, ¿ya? 10.000 kilómetros aproximadamente. Su distribución de los gases según la densidad, ¿ya? Según la densidad. Por ejemplo, está compuesto por los gases ligeros que no se pueden retener, o sea, no se pueden retener, entonces por la gravedad terrestre, como es el caso del hidrógeno y el helio. Son gases abundantes que abundan pues en el universo, ¿ya? Que abundan en el universo. Muy bien, entonces está, por ejemplo, la capa de oxígeno atómico, la capa de helio, la capa de hidrógeno atómico, etc. Entonces, toda esta atmósfera se caracteriza por ser expansibilidad, por ser movilidad, ¿no? Por las ondas sonoras, por su forma, por su no incolora, por su inodora, etc. Entonces, por todo eso está conformado. Según la variación térmica, muy bien, según la variación térmica, la atmósfera se clasifica en 5 partes. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Muy bien, entonces, por ejemplo, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera son las más cercanas a la Tierra y tienen más aire, mientras que la exósfera y la termósfera son las más alejadas de la Tierra y casi no tienen aire. Como por ejemplo la troposfera es la que tiene más oxígeno para que podamos, ¿no?, vivir en ella, y se encuentran pues las nubes, las precipitaciones, el viento. En la estratosfera nos protege del sol. Sin ella no nos quemaríamos. La mesósfera es la desintegra, ¿no? Desintegrada casi todos los fragmentos espaciales para que no impacten con la Tierra. Entonces, hablamos de cada uno de ellos. La troposfera. Como podemos observar en esta imagen, la troposfera es la capa, o sea, tropo, ¿qué significa? Etimológicamente, tropo significa cambios, ¿ya? Eshaira significa esfera, o sea, esfera de cambios. Entonces, es la capa que, ¿no?, es la capa que está en contacto con la corteza terrestre. Su altura comprende desde el nivel del mar hasta los 18 kilómetros de altitud. Es una capa que almacena el calor solar y lo distribuye por todo el planeta. En ella se originan los fenómenos meteorológicos como los rayos, los truenos, los vientos, los relámpagos, las lluvias, o sea, todo tipo de precipitaciones, ¿ya? Todo tipo de precipitaciones. Muy bien, también su principal función es el tiempo y el clima. Es denominada como la capa de los sonidos porque en este nosotros podemos escuchar, ¿no? Por ejemplo, por el viento, por el aire y así, ¿no? Muy bien, por las ondas. También, ¿no?, su límite superior se denomina tropopausa, donde que va a empezar la estratosfera. Esta parte se denomina tropopausa, ¿ya? Tropopausa. En esta capa, ¿qué cosa? Esta capa es importante porque el hombre y los demás seres vivos, pues, ¿no?, vivimos en este lugar. Y necesitamos, ¿qué cosa? El aire para poder respirar. La estratosfera. Etimológicamente, la palabra estratosfera, estrato significa capa y esfera, efshaira, ¿no? Es la esfera, ¿no?,
capa o calma. O sea, estrato es calma, el capa de las calmas. Estrato significa calma y por lo tanto es la esfera de las calmas. Aquí ya no hay bulla, acá ya no hay nada de sonidos. Entonces, es conocido como la capa de las calmas, pues no se producen los fenómenos meteorológicos, o sea, que no hay lluvias, no hay viento, no hay rayos, no hay truenos, y por lo tanto por aquí puedan, ¿qué cosas? Viajar los aviones tranquilamente, no hay nubes, etc. Su calma hace posible, ¿qué cosa? El vuelo de los aviones. La temperatura empieza a ascender, ¿no? Esta capa se encuentra desde los 18 kilómetros hasta los 35 kilómetros de altura. Es importante porque aquí encontramos entre los 24 a 30 kilómetros la capa de ozono, ¿no? La capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas protegiéndonos a los seres vivos, ¿ya? Es la parte baja, ¿no? En la parte baja vuelan los aviones supersónicos. Aquí la presencia de oxígeno es mínima. Su límite superior se le denomina estratopausa. Y por lo tanto aquí encontramos la capa de ozono, acá está la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono es la zona de la estratosfera que tiene como concentración muy alta de ozono y está compuesta casi por 90% del ozono de la atmósfera. Entonces, ¿a cuántos kilómetros vamos a encontrar la capa de ozono? 24 a 30 kilómetros, ¿no? Es la famosa ozonosfera. Mesosfera. Mesosfera, ¿no? Significa, o sea, etimológicamente meso significa medio. Y Efshaira es esfera, es la capa intermedia. En la capa intermedia, como dice acá, se encuentra entre los 35 kilómetros a 85 kilómetros de altura aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces, en la mesosfera, ¿no? Vamos a apreciar la zodiosfera que da, ¿no? En esta capa vamos a apreciar la zodiosfera que le da pues el color azul a la atmósfera. Aquí los fragmentos de meteoritos terminan, ¿no? De hacer, por ejemplo, así como fragmentados, ¿no? Registra el mayor descenso de la temperatura. O sea, es la capa ya más fría. También dice, en esta región se encuentran las primeras huellas de cargas eléctricas, o sea, de la primera ionización. También se localiza una capa de vapor, ¿no? Una capa de vapor de sodio llamada la zodiosfera, la cual absorbe, pues, la radiación de color azul que proviene del espacio, dándole dicha coloración al cielo, como podemos observar en esta imagen. Zona fría de temperatura estable, es la capa ya más fría. Es la capa más fría. Muy bien, entonces, en esta parte, por ejemplo, su región superior, o sea, su límite superior se le denomina mesopausa. ¿Para pasarnos a qué? Para pasarnos, pues, ya a la termósfera. En esta capa también vamos a encontrar las famosas nubes nuptilucentes, ¿no? Nuptilucentes es una especie de, por ejemplo, de las nubes como tipo estratos, ¿ya? Así vamos a poder observar en la parte más alta, aproximadamente de 80-85 kilómetros de altitud. La cuarta capa, la termósfera. La termosfera significa, termo significa caliente, y Efshaira, esfera, la esfera o la capa caliente. Es considerada como la capa límite de la atmósfera, ¿ya? Es considerada como la capa límite de la atmósfera. Se encuentra una región caracterizada por iones y electrones llamados ionosferas, que presenta
subcapas o subregiones de los cuales podemos encontrar dos capas, ¿no? En los famosos llamas capas Appleton y las capas Kennedy, que esto van generando, permitiendo ¿no? las comunicaciones o las telecomunicaciones, como podemos observar acá, ¿no? La ionosfera, las ondas emitidas y las ondas reflejadas, emisor-receptor, ¿no? Entonces, se le denomina como especie de la capa de las telecomunicaciones. Se inicia aproximadamente el vacío absoluto, es decir, ingresamos a una zona de ingravidez, ¿no? Ingravidez. Se forman también en esta capa las auroras polares, ¿no? Pueden ser auroras polares tanto del norte como del sur, que son fenómenos eléctricos que se producen, pues, en los polos, ¿no? Tanto en el polo norte como en el polo sur. Entonces, dice que esta capa comprende aproximadamente, pues, desde los 85 kilómetros de altitud hasta los 1000 kilómetros de altitud aproximadamente. En la termósfera ya hemos dicho que vamos a ubicar, ¿qué cosa? Los satélites artificiales, los cuales hacen posible, pues, las comunicaciones. En esta capa se produce la volatilización de los meteoritos que al rozar con nuestra atmósfera se en fuego y generan fenómenos, ¿no? Fenómenos como las estrellas fugaces. La ionosfera está conformada, hemos dicho, por dos subcapas, ¿no? Que son los más importantes, denominadas Appleton. Y Appleton nos permite, ¿qué cosa? La comunicación televisiva, ¿no? Que son de ondas cortas. Y la subcapa Kennedy nos permite la comunicación radial, son de ondas largas. Y su capa superior o límite superior de esta capa se le llama termopausa. ¿Ya? Ahí están las auroras polares, acá está como pueden observar en esta imagen. Se le denomina como las capas de las telecomunicaciones. La última capa de la atmósfera es la exósfera. ¿Ya? La exósfera, ¿no? La capa llamada exósfera. Entonces, exósfera, pues, es la capa ya externa. La capa externa es una región del espacio que nos permite, pues, que nos pertenece a la atmósfera. Se caracteriza porque ubicamos aquí la magnetosfera, que fue descubierta en el año 1958 por James Van Allen, por eso le llevan los anillos de Van Allen, ¿no? Está compuesto por dos anillos principales, ¿no? Que en torno a la Tierra, uno de ellos compuesto de electrones y el otro de protones. Lo que son por la parte externa son de electrones, ¿no? La parte externa, anillos externos. Y los anillos internos de protones. Entonces, por lo tanto, es la zona intermedia entre la atmósfera y el espacio exterior. Estos átomos y las moléculas que lo integran están muy separados entre sí y a causa de la distancia existen algunas de ellas llegan a escapar de la atracción terrestre. Encontramos, ¿qué cosa? Los anillos de Van Allen, ¿no? O llamado también campo magnético. Este campo magnético protege a la Tierra de los vientos solares, ¿ya? Protege, así como podemos observar en esta imagen, de los vientos solares. O sea, la magnetosfera protege a la Tierra de los demás rayos cósmicos que serían, pues, letales para los organismos. ¿Correcto? Entonces, esto serían las 5 capas de la atmósfera. Entonces, pasamos. ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? ¿No? Dice que es una capa protectora, fuente de dióxido de carbono y oxígeno, fuente de nitrógeno, transporta agua, filtra, absorbe, ¿no? Y reabsorbe la radiación electromagnética del Sol. También es importante porque hace posible la respiración, permite la combustión, permite el vuelo de aves y aviones, permite la propagación de la luz,
permite la transmisión del sonido, regula la temperatura, etc. ¿No? Muy bien. El efecto invernadero. Bien. ¿Qué cosa es el efecto invernadero? Como podemos observar en esta imagen, ¿no? El efecto invernadero ocurre por el aumento de la concentración de los gases, ¿no? De invernaderos, dióxido de carbono, como podemos observar acá, dióxido de carbono, clorofluorcarbonado, que es uno de los gases más contaminantes para la capa de ozono. Tenemos el metano, dióxido de nitrógeno, el ozono de la atmósfera, etc. ¿Ya? Aquí la cantidad, ¿no? Por ejemplo, el clorofluorcarbonado es el 30%, ¿no? 30% y así sucesivamente, la mayor cantidad. Muy bien. Pasamos, por ejemplo, ya, ¿cuál sería la consecuencia del efecto invernadero? La consecuencia principal del efecto invernadero es el calentamiento global de la atmósfera, el cual pues nos provoca el deshielo de los polos, ¿no? Tanto del polo norte como el polo sur, y el aumento no consecuente del nivel del mar, las inundaciones de las ciudades costeras, ribereñas, etc. Entonces el calentamiento, gracias a que la contaminación que nosotros debemos cuidar, ¿no? Que nos debemos generar el calentamiento global. Tenemos otro, por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono, ¿no? La destrucción, acá, por ejemplo, la capa, ¿cómo lo podemos, o sea, cómo destruimos? ¿Cómo destruimos? La capa de ozono se destruye a través de ¿qué? A través de este gas llamado clorofluorcarbonado, ¿ya? Clorofluorcarbonado. O sea, la capa de ozono se distribuye ¿no? Por los artefactos, acondicionadores de aire, ¿no? Por los refrigeradoras, por compuestos aerosoles, elementos químicos, etc. Todo esto contamina ¿qué? Contamina la capa de ozono, daña la capa de ozono. La lluvia ácida, por ejemplo acá, la lluvia ácida. Es un fenómeno actual en el que ¿no? llueve agua con porcentaje de ácido, sobre todo sulfúrico. ¿Ya? Sulfúrico. ¿Por qué produce? Produce la corrosión de las hojas en los árboles, la acidificación de las aguas, la acidificación de los suelos, ¿no? O sea, perjudica, daña prácticamente. También tenemos otro, por ejemplo, los polulantes gaseosos que abundan en el espacio, ¿no? Por ejemplo, los que van abundando principalmente, como por ejemplo, ¿no? El dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición, queridos estudiantes. Muchas gracias, cuídense, bendiciones, será pues conmigo, hasta la próxima clase.